Estudiantes del curso de razonamiento cuantitativo, espero que estén muy bien. En este encuentro sincrónico, pues vamos a seguir trabajando algunos conceptos básicos de la geometría y para este caso, pues va a ser muy importante que nos apoyemos, como en la teleconferencia anterior, de una herramienta, un software de geometría dinámica. Vamos a utilizar el mismo. No solamente porque es un software gratuito, sino por lo que vemos anteriormente, que nos permite utilizarlo desde nuestros dispositivos móviles, tablets, celulares, y que también lo podemos manejar en línea, entonces no hay necesidad de descargarlo en nuestros computadores. Entonces voy a compartirles la pantalla para que veamos cómo accedemos. Bueno, para los que no hayan visto la teleconferencia anterior, pues simplemente vamos en nuestro buscador en GeoGebra, en Google, vamos a escribir GeoGebra, pero vamos a escribir online y vamos a ver el GeoGebra clásico. ¿Listo? Entonces rápidamente pues vamos a recordar que esto es una hoja, vamos a quitar con un poquito acá y vamos a poner la hoja en blanco. Entonces vamos aquí, di clic derecho acá en la cuadrícula y vamos a quitar los ejes, dando clic derecho. ¿Listo? Ya nos quedó la hoja en blanco. Bueno, en una sesión anterior vimos que era un triángulo, cómo se caracterizaba, o sea, cuáles eran sus características de construcción y cómo podemos clasificarlo de acuerdo a las medidas de sus lados. Pero hoy vamos a ver otro tipo de triángulos, otro tipo de clasificación de triángulos a partir de las medidas de sus lados. Entonces, pues para eso va a ser muy importante que veamos una característica fundamental de los triángulos, que viene a ser una propiedad y por ende geométricamente lo podemos demostrar. Podemos demostrar que esto se cumple para cualquier tipo de triángulos. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es construir un triángulo. Para eso vamos a utilizar polígono. Es un punto acá, punto A, punto B, punto C y volvemos al punto A. De esta manera pues hemos construido el triángulo ABC. Pues rápidamente vamos a recordar cómo vamos a medir los ángulos interiores del triángulo. Recordemos que un triángulo tiene tres ángulos interiores. Entonces vamos a tomar el primero. ¿Listo? Vamos a tomar el segundo. Y vamos a tomar la medida del tercero. ¿Listo? Entonces recordemos que una de las grandes ventajas que tiene la geometría dinámica es que yo puedo en cualquier momento transformar ese triángulo en otro, solamente arrastrando cualquiera de sus vértices. Al cambiar de posición los vértices, pues por ende van a cambiar también las medidas de los ángulos. ¿Listo? Entonces tenemos A, B, C. ¿Listo? Ahora, vemos que los ángulos, también en la clase anterior, la teleconferencia anterior, observamos que siempre van a estar dados en un sistema de medición sexagesimal, en este caso entre 0 y 360 grados. ¿Listo? Podemos ver también, vamos a empezar a ver particularidades, y es sobre qué valores van a estar sobre qué rango van a estar los valores de cada uno de los lados. Entonces miremos qué pasa acá. Veamos ese que está acá. Entonces, el B, analicen la variación del B. Veamos que por pequeño que sea, nunca va a ser 0. Nunca va a ser 0. ¿Vale? Ahora bien, si fuera 0, ¿qué pasaría? Entonces, miremos que no deja. ¿Sí? Porque si fuera 0, pues ya no sería un triángulo. Porque los tres puntos serían colineales. Es decir, estarían sobre una misma recta. ¿Listo? Ahora, en la teleconferencia anterior, cuando construíamos triángulos, nos dábamos cuenta que una de las condiciones fundamentales es que los tres puntos
para formar un triángulo no pueden estar sobre una misma recta, es decir, no son colineales. Entonces yo cambio esto, ¿sí? Lo muevo y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Entonces efectivamente, en este punto se vuelve otra vez cero, muchachos, y ahí cambia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este ángulo que está acá va entre 0 y 100, casi 180. O sea, no alcanza ni a ser 0, ni tampoco alcanza a ser 180. Démonos cuenta. 179. Ahora, eso también lo podríamos hacer con cada uno de los otros lados. Es decir, que los ángulos, cada ángulo va a estar entre 0 y 180 grados. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar otras, ya tenemos esa característica de los triángulos, bastante interesante. Bueno, y ahora tenemos acá. Veamos lo siguiente. Miremos esta propiedad de los triángulos. ¿Qué tiene que ver con esto? Vamos a trazar una paralela a este lado, al lado A, que pase por el vértice A. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a irnos acá a herramienta paralela y este que está acá, vamos a darle clic acá y clic acá. Y nos apareció nuestra paralela. Entonces nos damos cuenta que según la definición de paralela, pues son dos rectas que están sobre un mismo plano, eso es importante, y que no tienen un punto en común. También dentro de la geometría analítica podemos decir que son dos rectas que tienen la misma pendiente. ¿Listo? Cualquiera de las dos definiciones son válidas. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Puedo ubicar acá un punto y quiero encontrar la medida del ángulo BAD. Vamos a ver, y aquí vamos a ubicar otro punto, punto E, y quiero encontrar la medida del CA. ¿Listo? Entonces, utilizamos la herramienta que está acá en esta viñeta. ¿Listo? Y aquí está ángulo. Acá. ¿Listo? Entonces vamos a medir ese ángulo. Vamos a hacer de esta manera. Y este ángulo nos dio. Entonces vamos a ver si lo podemos sacar de una vez. Utilizando eso. Siempre que vamos a mover algo, la flechita mueve. ¿Listo? Ya nos dio 31.6. Ahora miremos. Vamos a medir el otro ángulo. El otro ángulo. Ah, ahí lo ponemos al revés. Entonces, listo, otra vez. Vamos aquí a mover. Nos queda ahí, listo. Para que ustedes lo puedan ver bien. Y otra vez vamos acá, a ángulo. Ya lo vemos acá. Empezamos acá, va acá, y aquí encontramos el ángulo. Para que se pueda ver bien y no nos confundamos, vamos a moverlos de esta manera. ¿Listo? Entonces, este que está acá, que está con la letra epsilon. ¿Listo? Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Veamos. Pues sería mucha casualidad que tanto este alfa, el ángulo que está acá, como este, sean iguales. Entonces hay algo muy curioso. Y este con este que está acá también resultan iguales. Es decir, que algo sucede. ¿Qué pasa? Movamos un poco para ver si se sigue conservando que este sea igual a este y que este sea igual a este. Entonces vamos a mover, vamos al lado B. Ahí. Ahora, por la construcción que nosotros hicimos, esta recta que está acá va a seguir siendo paralela a esta, pero los ángulos van a cambiar. Y si nos damos cuenta, este ángulo siempre va a permanecer
igual a este que está acá. Y lo mismo, la medida de este ángulo va a permanecer igual a la medida de este ángulo que está acá. Bueno, eso es una característica que se cumple y es una propiedad que tienen las rectas paralelas. Que si yo tengo dos rectas paralelas y trazo una transversal, los ángulos alternos e internos van a ser congruentes. Es decir, los alternos e internos van a ser congruentes. En este caso, el 56.39 va a ser congruente con el 56.39. Y lo mismo al otro lado. ¿Listo? Bueno, entonces, otra cosa que podemos ver muy interesante es esto. ¿Qué sucede con estos tres ángulos? Estos tres ángulos que están acá, si nosotros vemos todo esto como un ángulo con este, formarían, este grande con este, formarían algo que se llama un par lineal. ¿Qué son dos ángulos? ¿Qué son ángulos? ¿Qué son dos ángulos que forman un par lineal? Son ángulos que primero son suplementarios. Es decir, que la suma de ellos dos es de 180 grados. Y lo segundo, y más importante, es que comparten un lado. En este caso, pues compartirían este. Si este lo tomáramos como un ángulo completo. Quiere decir que si nosotros analizamos esto más a profundidad, estos tres pues siempre nos van a dar 180 grados, porque forman este par lineal. Es decir, este ángulo que se forma de acá hasta acá sería de 180 grados, porque pues esto es una línea recta. Ahora bien, como este es igual a este que está acá, ¿cierto? Y este es igual a este que está acá, pues y este, bueno, este es común tanto para estos tres que están acá como para los ángulos interiores del triángulo. Por lo tanto, la suma de este ángulo con este ángulo con este ángulo siempre nos va a dar 180 grados. Entonces vamos aquí a colocar un texto. Vamos a ver si podemos colocar. Vamos a colocar B. Vamos acá. Vamos a ver. B. Acá nos está saliendo aquí en esta partidita nos está saliendo más. Vamos a colocar alfa más y le damos enter. Nos damos cuenta que efectivamente nos da 180 grados. ¿Listo? Entonces, aquí pongámosle una Z. ¿Listo? Entonces, vamos acá, texto, y coloquemos la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Ángulo es lo que voy acá. Ciento ochenta. Acá está. Voy a mandar la bolita muy abajo. Acá está. ¿Listo? Entonces, este es el resultado que nosotros estamos encontrando. ¿Listo?
La suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180. Entonces miremos acá. Y objeto vinculado que vamos a vincular a Z. Entonces miremos. ¿Listo? Esto es, entonces, ¿qué pasa si yo muevo? Aquí nos dio. Ajá. Entonces, miremos acá el 180 y veamos qué pasa si yo muevo. ¿Se dan cuenta? Nunca va a cambiar de 180 grados. Por más de que el triángulo tenga cualquier otra forma, siempre, miren que no cambia. Cambian los ángulos interiores, correcto. Bueno, aquí ¿por qué cambió a 900? Pues porque ya está midiendo los ángulos externos. ¿Listo? Pero siempre en la medida de los ángulos internos, acá vemos que no cambia de 180 grados. Entonces, ¿qué esto que escribimos acá? Es cierto, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. ¿Listo? Esto quiere decir, y esta propiedad va a ser muy importante a la hora de que nosotros vayamos a hacer y a resolver ejercicios en trigonometría. Pero también va a ser muy importante para poder clasificar los ángulos. ¿A qué nos referimos con esto? A que anteriormente habíamos clasificado los ángulos a partir de sus lados, pero ahora los vamos a clasificar a partir de sus ángulos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir, vamos a construir aquí un triángulo. Y a este triángulo lo vamos a llamar un triángulo agudo. ¿Por qué agudo? Acá, ángulo. Porque tiene un ángulo, acá, su ángulo agudo. ¿Listo? Entonces, los triángulos podemos tener un triángulo que tenga todos sus ángulos agudos. ¿Listo? Entonces, miremos, por ejemplo, qué pasaría si yo mido acá. Vamos a medirlo al revés. Lo medimos siempre en el sentido antihorario. ¿Listo? Y para medir este, entonces, mediríamos este. Aquí otra vez. Borrar. ¿Listo? Ahí están. Ahora, ¿qué sucede? Los triángulos agudos, pues tienen sus lados, los triángulos acutángulos. Vamos a escribirlo acá para que no se les vaya a olvidar. Esto. Entonces, triángulo acutángulo. Miremoslo acá. Entonces, este triángulo acutángulo, vamos a construirlo, debe tener sus lados agudos. ¿Qué es un ángulo agudo? Son ángulos que están, son ángulos agudos que están entre 0 y 90 grados. ¿Listo? Entonces acá nos damos cuenta que, pues este es un ejemplo de un triángulo acutángulo. ¿Listo? Vamos a poner esto por acá. Y ahora vamos acá a hacer un ejemplo de un triángulo obtusángulo. Y este es un ejemplo de un triángulo obtusángulo. ¿Y por qué va a ser un triángulo obtusángulo? Pues vamos a medir acá sus ángulos. Entonces otra vez. Otra vez al revés. 1, 2 y 3. ¿Listo?
Siempre en este sentido, para que no nos equivoquemos tanto como me está equivocando yo. Entonces, los ángulos obtusos son ángulos que están entre 90 y 180 grados. En este caso nos damos cuenta que este que está acá es de 94.7. ¿Listo? Entonces, veamos que siempre que tiene, pues obviamente estos dos van a ser agudos, pero va a tener acá uno obtuso, que va a estar entre 90 y 180 grados. Ahora, veamos que no importa el tamaño, nosotros podemos construir lo que sea. Está más pequeño, pero tiene un ángulo obtuso. Entonces aquí vamos a colocar, el nombre del triángulo es triángulo obtusal. Obtusal. ¿Listo? Pues aquí ya nos quedó, ¿vale? Y ahora, pues, ¿cuál nos faltaría? Uno de los más importantes. Yo creo que para lo que vamos a hacer más adelante es el triángulo, que de pronto más nos permite resolver situaciones porque lo encontramos de manera cotidiana. Sobre todo porque se relaciona con alturas. Pues por eso va a ser tan importante eh, que definamos bien este triángulo. Y se forma a partir de un ángulo dado. Entonces vamos a construir primero un segmento. ¿Listo? Entonces vamos a darle medida al ángulo, es decir, aquí mismo donde construimos el ángulo, hay acá una opción, una herramienta que se llama ángulo dada su amplitud. Entonces le vamos a dar la amplitud. Y esa amplitud es de 90 grados. ¿Listo? Entonces nos dio acá. Y listo. Perfecto. Ahí nos quedó. Este ángulo es de 90 grados. Vean que es otra forma de construimos acá un triángulo a partir de otra forma. Por eso no aparece acá sombreado. Lo quisiera sombrear, pues simplemente construiría un polígono encima de él. ¿Sí? Pero bueno, no hay necesidad. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Los triángulos rectángulos, pues primero, tienen un ángulo de 90 grados. Estos dos deberían ser agudos porque la suma de estos dos pues tiene que dar 90. Recordemos que todos deben ser, la suma de los tres deben ser de 180 grados. Entonces vamos a colocar acá el título de triángulo rectángulo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces tenemos nuestra clasificación de los ángulos dados dada la medida de sus ángulos. Ahora vamos a quedarnos un momento con el triángulo rectángulo. ¿Y por qué con el triángulo rectángulo? Porque con el triángulo rectángulo vamos a definir la fórmula que nos va a permitir a nosotros encontrar el área de un triángulo. Ahora bien, los triángulos tienen dos elementos muy importantes, tanto la base como la altura. En cada uno de los triángulos vamos a encontrar tres bases y vamos a encontrar tres alturas. Y estas van a estar dadas, ¿por qué? Van a estar dadas a partir de, las alturas van a estar dadas a partir de la perpendicular a cada uno de los lados. Entonces vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo con el triángulo rectángulo que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, veamos el siguiente triángulo. Acá. ¿Listo? Lo movemos. Bueno. ¿Cómo encuentro la altura? Entonces habíamos dicho que cada uno de los lados pues, funciona de base para las alturas. Las alturas se proyectan a partir del vértice opuesto al lado. En este caso, este es el vértice opuesto a este lado, este es el vértice opuesto a este lado y ese es el vértice opuesto a este lado. Entonces vamos a construir
las alturas y, como les digo, tiene que ver con tomar la perpendicular que pasa por este punto a este lado. ¿Listo? Entonces, aquí fijamos este puntico. Vamos a ocultar esta perpendicular. Vamos a ocultar, clic derecho y ahí aparece objeto visible y con eso la borramos. Ahora bien, vamos a trazar este segmento, ¿sí? Y esa es la altura de nuestro triángulo. La altura para esta base. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Que el área de un triángulo, entonces vamos a escribirlo, el área de un triángulo es el producto de la base por la altura dividido en 2. Esa es, esa es el área. Entonces vamos a ver acá el resultado de hacer esto. Entonces aquí tenemos Q, que vamos a ver cuánto mide. Como agregamos acá la medida de un segmento, nos vamos acá donde dice distancia longitud y le damos clic sobre el objeto que queremos calcular y nos dio 5.27. Y este F sub 1, que sería la base, nos dio 5.92. Entonces, ¿qué tendríamos que multiplicar? Entonces vamos a multiplicar estos dos y a dividirlo entre 2. ¿Listo? Entonces, F1 vamos a buscar aquí, ¿dónde está? Copiarlo. Aquí vamos a bajar, acá. Entonces vamos a colocar F1 y lo vamos a multiplicar por, habíamos dicho que por Q, ¿no? Q. Y eso lo vamos a dividir entre 2. Este producto lo dividimos entre 2. Y eso nos dio 15.59. ¿Listo? Que esa vendría a ser el área de este triángulo que está acá. ¿Listo? Recordemos que también podemos calcular el área utilizando nuestro software de geometría dinámica. Simplemente tenemos que darle área acá, le damos de acá y nos aparece el mismo valor que habíamos encontrado. 15.59, nos vamos con la fórmula y este que lo hace de manera inmediata. ¿Listo? Ahora, la pregunta podría ser, ¿qué sucede si yo encuentro otra, yo no quiero encontrarla con esta base, con esa altura, y la calculo utilizando otro lado, otra base y otra altura? Pues nos tendría que dar lo mismo, porque la figura no está cambiando. Y efectivamente lo vamos a comprobar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos otra vez a repasar el momento, el procedimiento. Vamos a darle perpendicular entre este punto y este lado. Aquí vamos a ubicar un puntico. Listo, muy bien. Aquí vamos a ocultar. Entonces, ¿cómo lo ocultamos? Que no ha quedado claro hace un momento. Le damos acá clic derecho sobre el objeto y el objeto acá me da el objeto visible. Le damos clic acá. Y nos quedó el punto y el vértice. Lo vamos a trazar. ¿Listo? Y ahí nos quedó. Entonces, simplemente, ¿qué tendremos que hacer? Calcular. Otra vez, lo trazamos. ¿Listo? Entonces, ahora un momentito acá.
Y veamos entonces cuánto nos daría. Entonces, vamos a ver cuánto mide h. Entonces, aquí nos vamos. Acá, h mide 5.83 y s mide 5.35. Entonces, vamos a multiplicar este por h. Por h. Colocamos unos paréntesis y vamos a ir en 2. Dividimos en 2 y ahí obtenemos 15.59, que recuerden que era lo mismo que nos había dado en el cálculo anterior. Miren, aquí está, 15.59, 15.59, que concuerda con, con esto, con la forma, con el valor que nos daba el cálculo automático del área. Bueno, y aquí, ¿qué pasaría si calculáramos la otra altura? Entonces nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Este punto, de este lado, vamos a encontrar este punto que está acá y vamos a ocultar, clic derecho sobre el objeto y vamos a trazar este segmento. ¿Listo? Entonces, aquí se está formando un punto, ¿sí? Son concurrentes en un punto. Siempre van a ser concurrentes en un punto. Vamos a ver. Vamos a nuestro triángulo. ¿Bien? Siempre se van a encontrar en un punto. Ahora, el área del triángulo va a ser el producto de la base por la altura dividido en 2. Quiere decir que tenemos tres formas diferentes para encontrar el área de un triángulo. En este caso, pues va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque pues ya tenemos la perpendicular, simplemente tendremos que multiplicar, en el caso del triángulo rectángulo, este lado por este lado. Y ese resultado lo vamos a dividir entre 2 y así encontramos el área. Pero en este que está acá, pues sí tenemos que hacer la construcción que nos permite encontrar la altura, teniendo en cuenta que estos son segmentos perpendiculares. Ahora, a manera de curiosidad, miremos que este punto se convierte en un punto muy particular. Y es que, si nos damos cuenta, podríamos construir una circunferencia. Pero pues, por el momento, esa circunferencia pues no tiene ningún tipo de sentido frente a lo que estamos haciendo. Pero lo que sí va a ser interesante es que las tres alturas van a ser concurrentes en un punto. A pesar de que yo mueva, perdón, miren, yo puedo estar moviendo y siempre se van a encontrar. ¿Listo? Entonces, eh, esto pues nos lleva a ver una regularidad entre una figura geométrica, ¿vale? En este caso el triángulo. Y como les decía, pues en el triángulo rectángulo va a ser inmediata casi el cálculo del área. Simplemente tenemos que multiplicar este lado que está acá por este lado que está acá. ¿Listo? Bueno, como nos podemos dar cuenta, pues no solamente hicimos una clasificación de los triángulos a partir de la medida de sus ángulos interiores, sino que además pudimos encontrar la fórmula para hallar el área de un triángulo. Recordemos siempre que el área pues, es la región que está encerrada dentro de la figura geométrica. Diferente, tendemos mucho a confundir eso con el perímetro. Recordemos que el área va a estar dada en unidades cuadradas, mientras que el perímetro, que es la suma de las medidas de todos sus lados, en este caso son 3 lados, pues va a ser simplemente pues, sumar esos lados y pues va a ser un resultado que va a estar en unidades de longitud. Entonces traten de pronto los ejercicios de no confundir tanto perímetro, suma de las medidas de los lados, con área, base por la altura sobre 2 en el caso del triángulo.
¿Por qué es tan importante el triángulo para hablar de áreas en este caso? Porque cualquier figura de ahí en adelante se puede descomponer en triángulos. Entonces, sabiendo la fórmula de los triángulos, pues podemos hallar de otras figuras planas, de otros polígonos, podríamos saber. Es decir, por ejemplo, tenemos un rectángulo, voy a ver aquí rápidamente un rectángulo, digamos un cuadrado, voy a ver un cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos el área de ese cuadrado? Pues simplemente lo dividimos en dos, ya sea hallar el área de este triángulo, ya sea hallar el área de este triángulo, y sumaríamos las dos áreas. Eso también para otro tipo de figuras. Vamos a construir, coloquemos un pentágono, figura de 5 lados. Entonces, ¿ahí qué haríamos? Pues lo dimos en un triángulo y lo dimos en otro triángulo. Uno, dos, tres triángulos. Hallo el área de cada uno de ellos y obtengo ese, el área de toda la figura. Pues también van a haber fórmulas para cada una de estas figuras. Pero si nos damos cuenta, entendiendo la figura más básica, pues podemos realizar el cálculo de otras áreas un poco más complejas. Bueno, entonces por eso era tan importante que hiciéramos esta actividad, por eso era tan importante que exploráramos los ángulos en estos dos encuentros que tuvimos y porque, como les decía, es la base de todo el trabajo que se hace en trigonometría. Entonces, como les digo, los triángulos siempre van a estar presentes en situaciones cotidianas que exigen el cálculo de algunas medidas, porque pues es la figura más básica, porque casi siempre está presente en ejercicios donde haya una triangulación, ¿sí? Ubicaciones, es la esencia misma de cómo funciona un GPS y por eso es tan, pero tan importante entenderla desde sus conceptos más básicos. Bueno, entonces esperamos que este encuentro pues haya sido expuesto estas ideas con la mayor claridad posible. Esperamos también que nos sigan acompañando en estas teleconferencias, que hagan uso de todos los recursos, los enlaces, la bibliografía, que observen con mucho detenimiento cada uno de los videos y que utilicen el encuentro, la opción de pregúntele al profesor, con la cual podemos pues, compartir, tener cierta interactividad frente a algún concepto que no haya quedado claro, algún problema, algún ejercicio. Y bueno, la idea es que sigamos trabajando. Esta parte de geometría es bastante interesante, muy práctica, muy visual y por eso se vuelve un poco atractiva, se vuelve muy atractiva, perdón, frente a la resolución de situaciones. Esperamos entonces que sigan avanzando en este curso de razonamiento cuantitativo y nos encontraremos en la próxima ocasión.